En cada época, la duda ha sido una sombra que se cierne sobre el corazón humano. No distingue edad, cultura ni conocimiento. Todos, en algún momento, hemos sentido que la fe flaquea, que las promesas parecen lejanas y que las pruebas pesan más que las esperanzas. En los Evangelios, Jesús no evitó a quienes dudaban. No los rechazó ni los avergonzó. Al contrario, les respondió con palabras tan poderosas que siguen atravesando los siglos. Cada respuesta fue un faro en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Hoy, vamos a recorrer 15 de esas respuestas, cada una extraída de las Escrituras, para que tu corazón encuentre nuevamente la certeza de que no estás solo en tu lucha. 1. No temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, versículo 36. En un ambiente cargado de llanto, ansiedad y desesperanza, las palabras de Jesús irrumpieron como un rayo de luz. No temas, cree solamente. La historia se desarrolla cuando Jairo, un principal de la sinagoga, corre desesperado a buscar a Jesús porque su hija está gravemente enferma. El viaje hacia su casa se ve interrumpido por la multitud y por la sanidad de una mujer con flujo de sangre, lo que para los que observaban era una pérdida de tiempo. En ese momento llega la noticia más dura: la niña ha muerto. Las reacciones son inmediatas: ya no molestes al maestro. Era el fin, al menos para quienes solo veían la realidad con los ojos humanos. Jesús, sin embargo, parece ignorar el peso de la noticia. No se deja arrastrar por la desesperanza colectiva, sino que fija su mirada en Jairo y le da una instrucción tan sencilla como desafiante: no temas, cree solamente. No le promete que no habrá dolor, ni le explica por qué permitió que la niña muriera antes de llegar. Solo le pide una cosa: no dejar que el miedo tome el control. Aquí encontramos un principio profundo: la fe y el miedo no pueden gobernar el mismo corazón al mismo tiempo. El miedo paraliza, pero la fe impulsa. El miedo mira la tumba y dice es imposible, pero la fe mira a Jesús y dice todavía no ha terminado. En nuestra vida, también recibimos noticias que parecen definitivas. Un diagnóstico médico, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, un sueño que se rompe. Todo eso susurra lo mismo que aquellos mensajeros: ya no tiene sentido seguir. Y ahí es donde las palabras de Jesús siguen siendo actuales: no temas, cree solamente. Lo más sorprendente de este pasaje es que Jesús no le dice a Jairo cree y no temas, sino que primero le pide que rechace el temor. Esto nos enseña que, para abrir espacio a la fe, primero debemos desalojar el miedo. No es que el miedo no aparezca, pero no debe quedarse a vivir en nuestra mente. Imagina a Jairo caminando de regreso a su casa junto a Jesús. Cada paso debía ser una lucha interna. En su mente resonaban las voces de la multitud y las lágrimas de su esposa que probablemente lo esperaban. Sin embargo, a su lado iba el único que podía cambiar la historia. La fe no significa ignorar la realidad, sino mirarla a través del poder de Dios. Jairo no podía negar que su hija estaba muerta, pero podía creer que Jesús tenía la autoridad sobre la muerte misma. En esa tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo sobrenatural, es donde se forja una fe inquebrantable. Cuando llegan a la casa, las escenas de luto llenan el ambiente. Gritos, llanto y resignación. Jesús, en lugar de unirse al dolor, dice algo que provoca burlas: la niña no está muerta, sino duerme. Los que dudan se ríen. Y aquí hay una lección más: cuando decides creer, habrá quienes se burlen de ti, porque la fe siempre será ridícula para la lógica humana. Jesús saca a todos los que no creen, y con Jairo, su esposa y unos pocos discípulos, entra donde está la niña. Toma su mano y pronuncia las palabras: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta. La noticia que parecía el final se convirtió en el inicio de un testimonio que impactaría a toda la comunidad. La enseñanza es clara: la fe no siempre evita el dolor, pero sí cambia el desenlace. Cuando Jesús dice no temas,
cree solamente. Nos está invitando a no dejar que la primera palabra de la situación sea también la última. Él siempre tiene la última palabra. Esto nos lleva a entender que en nuestra vida, la fe no siempre traerá respuestas instantáneas. A veces habrá un camino hacia casa como el de Jairo, lleno de voces que intentan robarte la confianza. La clave está en caminar con Jesús aunque no entiendas cada paso. No es casualidad que Jesús usara la palabra solamente. Nos enseña que la fe no necesita mezclarse con explicaciones humanas o planes de respaldo. Cuando confías en Él, lo haces completamente. El miedo nos empuja a tomar decisiones apresuradas, pero la fe nos hace esperar en el tiempo de Dios. Y ese tiempo siempre es perfecto, aunque no lo comprendamos en el momento. Cada vez que escuches dentro de ti la voz que dice ya no vale la pena, recuerda que Jesús sigue diciendo lo mismo que a Jairo: no temas, cree solamente. Esa es la diferencia entre una vida gobernada por la desesperanza y una vida sostenida por la certeza de que Él tiene el poder sobre cualquier final aparente. 2. ¿Por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 31. La escena se desarrolla en medio de la noche, con el mar agitado y el viento contrario. Los discípulos están en la barca, remando con dificultad, cuando de repente ven a una figura caminando sobre las aguas. El miedo los invade, pensando que es un fantasma. Pero una voz familiar rompe el terror: tened ánimo. Soy yo, no temáis. Es Jesús, acercándose en medio de la tormenta. Pedro, impulsivo como siempre, responde con una mezcla de fe y desafío: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Cada paso es un milagro, una victoria sobre lo imposible. Mientras sus ojos están fijos en Jesús, el mar bajo sus pies es sólido. Pero entonces, la realidad visible se impone. El viento fuerte y las olas golpeando lo distraen. Aparta la mirada de Jesús y la fija en el peligro. En ese instante, la fe cede terreno al miedo, y comienza a hundirse. En un grito desesperado clama: Señor, sálvame. Jesús, sin vacilar, extiende su mano, lo sujeta y pronuncia la pregunta que atraviesa el corazón: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es una condena cruel, sino una confrontación amorosa que lo invita a reflexionar sobre el origen de su temor. Esta pregunta sigue resonando en nosotros. ¿Por qué dudamos cuando ya hemos visto a Dios obrar antes? Pedro había presenciado milagros asombrosos: la multiplicación de panes, la sanidad de enfermos, la liberación de endemoniados. Sin embargo, bastó un viento fuerte para que olvidara lo que sabía. Así nos ocurre. Un problema nuevo nos hace olvidar las victorias pasadas. La fe no se trata solo de comenzar bien, sino de mantener la mirada fija en Jesús hasta el final. Muchos, como Pedro, damos pasos iniciales en obediencia, pero en cuanto sentimos la presión de la prueba, nuestra atención se desvía y comenzamos a hundirnos. Jesús no le reprocha a Pedro el haberse atrevido a salir de la barca. De hecho, ese acto fue un paso extraordinario de fe. Lo que cuestiona es la interrupción de esa confianza. La fe que empieza fuerte pero se debilita a mitad de camino es como una vela encendida que se apaga con el primer soplo. La pregunta ¿por qué dudaste? Revela que la duda no siempre nace de la falta de evidencias, sino de un cambio de enfoque. Cuando miramos más el problema que al Salvador, la fe se erosiona. Pedro comenzó a hundirse no porque el mar fuera más bravo, sino porque dejó de ver al que tenía poder sobre el mar. En nuestra vida, salir de la barca representa tomar decisiones que dependen completamente de Dios. Puede ser iniciar un ministerio, perdonar a alguien, dejar un trabajo seguro para seguir un llamado, o confiar en que Dios proveerá. Mientras miramos a Jesús, podemos sostenernos en lo imposible, pero si comenzamos a medir la fuerza del viento, la fe se convierte en cálculo humano. La respuesta de Jesús también nos enseña que Él no espera perfección inmediata, sino dependencia constante. Pedro no caminó todo el trayecto sobre el agua sin fallar,
pero tuvo a quien aferrarse cuando empezó a hundirse. Esa es la diferencia entre caer y perecer. Tener la mano de Jesús cerca. El rescate fue instantáneo. Jesús no dejó que Pedro se hundiera demasiado, y esto muestra su disposición a salvarnos incluso cuando nuestra fe flaquea. La duda no anula el amor de Dios, pero sí nos priva de disfrutar la plenitud de su poder en acción. Cuando subieron a la barca, el viento cesó. Esto deja claro que, aunque Jesús puede calmar la tormenta en cualquier momento, muchas veces decide caminar con nosotros en medio de ella para enseñarnos a confiar. Si Pedro no hubiera salido de la barca, jamás habría experimentado lo que es caminar sobre el agua. En tu propia vida, la pregunta de Jesús sigue vigente: ¿por qué dudaste? No es para avergonzarte, sino para recordarte que Él sigue siendo el mismo, sin importar cuán fuerte sople el viento. La próxima vez que sientas que te hundes, recuerda que su mano sigue extendida y su voz sigue llamando. La enseñanza final es que la fe no se alimenta mirando lo que falta, sino recordando quien camina contigo. El mar puede rugir, las olas pueden levantarse, pero si tus ojos permanecen en Jesús, siempre habrá un camino sobre las aguas, incluso en medio de la peor tormenta. 3. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. La historia ocurre después de la resurrección de Jesús. Los discípulos ya habían visto al Maestro vivo, pero Tomás, uno de ellos, no estaba presente en aquel primer encuentro. Cuando le contaron que Jesús se había aparecido, su reacción fue inmediata y categórica: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Su fe estaba condicionada a pruebas visibles y tangibles. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse, esta vez con Tomás presente. Las puertas estaban cerradas, pero él entró y se puso en medio de ellos diciendo: «Paz a vosotros». Luego, dirigiéndose directamente a Tomás, le dijo: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Jesús conocía la duda de Tomás y la confrontó de manera personal. La respuesta de Tomás fue un acto de rendición: «Señor mío y Dios mío». En ese momento, ya no necesitaba tocar para creer. La sola presencia de Jesús disipó toda incredulidad. Pero fue entonces cuando el Maestro pronunció una verdad eterna: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Estas palabras no fueron solo para Tomás, sino para todos nosotros. Jesús sabía que millones de personas a lo largo de la historia no tendrían la oportunidad de verlo físicamente, pero tendrían su palabra, sus promesas y el testimonio de quienes lo conocieron. La fe verdadera no depende de evidencias materiales, sino de confiar en la fidelidad de Dios aunque nuestros ojos no lo vean. La bienaventuranza que Jesús menciona es una declaración de felicidad y bendición especial para quienes creen sin ver. Es como si dijera: «Felices son aquellos que confían en mí sin necesitar pruebas físicas, porque su fe descansa en algo más profundo que la vista, descansa en el corazón». Creer sin ver no es fácil. Requiere un acto de confianza que desafía la lógica y la experiencia. Por eso, esta clase de fe es tan valiosa para Dios, porque se sostiene no en lo que se puede comprobar en un laboratorio, sino en la certeza interior que el Espíritu Santo planta en el alma. La historia de Tomás nos recuerda que la duda no descalifica a nadie para recibir revelación. Jesús no evitó a Tomás ni lo reprendió con dureza, sino que se presentó para atender su necesidad de certeza. Esto muestra que Dios no teme nuestras preguntas sinceras, pero sí nos llama a no quedarnos atrapados en la incredulidad. En nuestra vida, todos tenemos momentos en que pedimos pruebas antes de creer. Puede ser una oración que exigimos ver respondida antes de confiar, o una señal visible antes de obedecer. Pero Jesús nos invita a un nivel más alto de fe: creer primero y luego ver. Creer sin ver no significa fe ciega o irracional. Significa basar nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios, sabiendo que Él no miente.
La Biblia nos da un registro sólido de quién es Él, y el testimonio de millones de creyentes a lo largo de los siglos confirma que vale la pena confiar. Esta bienaventuranza también nos protege de una fe inestable. Si nuestra fe depende solo de señales y experiencias, se desmoronará cuando no sintamos nada o cuando no veamos resultados inmediatos. Pero si nuestra fe descansa en la verdad inmutable de la palabra, será firme en cualquier circunstancia. Jesús sabía que la vida de sus seguidores después de su ascensión estaría marcada por momentos de silencio y espera. Por eso, bendijo especialmente a quienes perseverarían confiando sin tener pruebas visibles cada día. Esa es la fe que mueve montañas, porque se mantiene viva incluso en la oscuridad. El ejemplo de Tomás termina en victoria. Después de aquel encuentro, la tradición indica que llevó el Evangelio hasta lugares lejanos como la India, dispuesto a dar su vida por aquel en quien creyó. El hombre que pidió tocar para creer terminó entregándose por completo a la causa de Cristo. En nuestra vida, la promesa sigue siendo válida. Somos bienaventurados cuando creemos sin ver. Y esa bienaventuranza no es solo una bendición espiritual futura, sino una paz presente que el mundo no puede quitar. La fe que cree sin ver es la que mantiene al creyente de pie cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Es la fe que no necesita que el mar se calme para confiar, sino que confía incluso mientras las olas golpean. Esa es la fe que Jesús honra, y es la fe a la que hoy nos llama. 4. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. La escena comienza con un padre desesperado que trae a su hijo poseído por un espíritu mudo. La situación era grave. El muchacho sufría convulsiones, caía al suelo echando espumarajos, rechinaba los dientes y quedaba rígido. Los discípulos habían intentado expulsar al espíritu, pero no pudieron. La frustración se mezclaba con la confusión, y la multitud comenzaba a dudar del poder que habían visto en otras ocasiones. Cuando Jesús llega, el Padre le explica la situación y añade una frase que revela su fe debilitada: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El si puedes suena como una duda escondida en una petición. Es como si el Padre estuviera diciendo: creo que tal vez puedes, pero no estoy completamente seguro. Jesús responde con una corrección amorosa pero firme: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí, el Señor cambia el enfoque. No se trata de cuestionar si Él tiene poder, sino de examinar si el corazón está dispuesto a confiar plenamente. Jesús traslada la pregunta del terreno de su capacidad al terreno de nuestra fe. El Padre, conmovido, responde con una frase que muchos hemos repetido en momentos de lucha: creo, ayuda mi incredulidad. Es una confesión honesta. Reconoce que tiene fe, pero que esa fe está mezclada con dudas. Y Jesús no lo rechaza por eso. Esta transparencia es suficiente para que el milagro ocurra. Este pasaje nos recuerda que la fe no siempre es perfecta para que Dios actúe. A veces basta con una fe genuina, aunque pequeña, que se atreva a clamar por ayuda. El milagro no depende de tener cero dudas, sino de llevar esas dudas a los pies de Jesús. Cuando Jesús expulsa al espíritu, la escena es intensa. El muchacho cae como muerto, y muchos dicen: está muerto. Pero Jesús lo toma de la mano, lo levanta y se pone de pie. Esta imagen es una poderosa metáfora de lo que hace la fe. Nos levanta cuando todos creen que ya no hay esperanza. La frase al que cree todo le es posible no es una licencia para obtener cualquier cosa que deseemos, sino una afirmación de que no hay límites para lo que Dios puede hacer en respuesta a una fe auténtica. El énfasis no está en nuestra capacidad de imaginar milagros, sino en la grandeza de aquel en quien creemos. La fe verdadera no se apoya en probabilidades ni en estadísticas, sino en la naturaleza de Dios. Cuando creemos, no estamos apostando a un resultado incierto. Estamos confiando en el carácter fiel de aquel que cumple lo que promete. Este episodio también nos enseña que la fe no solo se trata de recibir, sino de perseverar. Los discípulos habían fracasado en su intento,
Y Jesús les explicó después que este tipo de casos solo se resuelven con oración y ayuno. La fe crece y se fortalece en una vida de comunión constante con Dios. La pregunta implícita de Jesús sigue vigente. ¿En qué áreas de tu vida todavía dices si puedes? Tal vez en tu economía, en tu salud, en tu familia, o en un sueño que parece imposible. Él nos invita a cambiar esa frase por un yo creo que puedes, y confío en ti aunque no entienda el proceso. Creer no es negar la dificultad, sino reconocer que Dios es más grande que cualquier obstáculo. El padre de este pasaje no fingió tener una fe perfecta, pero la fe que tuvo fue suficiente para ver a su hijo libre. Esa es la clase de fe que Dios honra, la que se aferra a Él incluso con lágrimas en los ojos. Todo le es posible no significa que todo sucederá como lo imaginamos, sino que nada queda fuera del alcance de la mano de Dios. A veces el milagro será visible y rápido, y otras veces será un proceso interno que transforme nuestro corazón mientras esperamos. Este versículo también nos recuerda que la fe no es un sentimiento que aparece de la nada, sino una decisión diaria. Podemos elegir creer incluso cuando no vemos cambios inmediatos, porque nuestra confianza no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos de Dios. En tu vida, cada vez que enfrentes algo que parezca imposible, escucha la voz de Jesús diciéndote, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural, no porque seas perfecto en tu fe, sino porque el Dios en quien crees es perfecto en su poder. 5. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. Era la noche más cargada de tensión que los discípulos habían vivido junto a Jesús. Estaban reunidos para la última cena, y el maestro ya les había hablado de su partida. Les anunció que uno de ellos lo traicionaría, que Pedro lo negaría y que él se iría a un lugar al que no podrían seguirlo de inmediato. Sus corazones comenzaron a llenarse de confusión, miedo y tristeza. Era como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. En medio de ese ambiente denso y emocional, Jesús pronunció estas palabras: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No fue una sugerencia ligera, sino una instrucción cargada de ternura y autoridad. Él sabía que la tempestad que enfrentarían no sería solo externa, sino interna. El verbo turbar implica agitar, sacudir o inquietar profundamente. Jesús está diciendo, no dejen que el miedo agite su interior como un mar en tormenta. Él no promete que la tormenta desaparecerá, pero sí que el corazón puede permanecer en calma en medio de ella. La clave está en la segunda parte: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Los discípulos ya tenían una fe en el Dios de Israel, pero Jesús les está mostrando que creer en Él es creer en el mismo Dios. Es una invitación a una confianza completa, que no haga distinción entre la fe en el Padre y la fe en el Hijo. Este versículo nos recuerda que la paz del corazón no viene de las circunstancias, sino de la confianza en quien es Jesús. No es la ausencia de problemas lo que trae calma, sino la presencia de aquel que los domina. Jesús estaba preparando a los discípulos para enfrentar la oscuridad de las siguientes horas, donde todo lo que conocían sería puesto a prueba. Él sabía que su arresto, juicio y crucifixión podrían hacerlos sentir abandonados y confundidos, por eso les deja este ancla para el alma: creer en Él como creen en Dios. En nuestra vida, muchas veces el corazón se turba cuando perdemos el control o cuando el futuro se vuelve incierto. La ansiedad y el miedo son reacciones humanas naturales, pero Jesús nos recuerda que la fe puede ser más fuerte que esas emociones si decidimos depositarla en Él. Creer en Jesús en momentos de calma es fácil. El verdadero desafío es hacerlo cuando las noticias son malas, cuando el diagnóstico es oscuro, o cuando los planes se derrumban. Sin embargo, es justamente ahí donde la fe más brilla, porque se sostiene no en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Él es. La paz que Jesús ofrece no es un simple alivio emocional, sino una estabilidad profunda que viene de confiar en su carácter y sus promesas. Por eso, cuando dice no se turbe vuestro corazón,
nos está recordando que el control de nuestras emociones no depende solo de la situación, sino de dónde fijamos nuestra mirada. Este pasaje también nos enseña que la fe no es estática. Debe crecer y profundizarse. Jesús estaba llevando a los discípulos de una fe en un Dios lejano a una fe en un Salvador cercano, que camina a su lado y entiende su dolor. Cuando el corazón se turba, es fácil correr a buscar soluciones humanas o distracciones que nos calmen temporalmente. Pero la instrucción de Jesús es otra. En lugar de escapar del miedo, enfrentarlo con fe. Esa fe no niega la realidad, pero sí afirma que Dios está por encima de ella. Jesús no solo dio estas palabras, sino que las respaldó con su vida. En las horas siguientes, cuando todo parecía perdido, Él mostró que incluso en la muerte tenía el control. Y 3 días después, su resurrección validó que cada palabra que pronunció era digna de confianza. Hoy, estas palabras siguen vigentes. Tal vez tu corazón esté turbado por un problema financiero, una crisis familiar, una enfermedad o un sueño que se desvanece. Jesús te dice lo mismo que a los discípulos: no dejes que el miedo te agite, cree en mí como crees en Dios, porque soy el mismo Dios que sostiene tu vida. La enseñanza final es que la fe en Jesús no solo calma la tormenta interior, sino que nos prepara para resistir cualquier tempestad exterior. Cuando el corazón descansa en Él, las olas pueden golpear, pero no hundirán la barca. Y esa es la paz que el mundo no puede dar ni quitar. 6. Tened fe en Dios. Marcos capítulo 11, versículo 22. El momento en que Jesús pronuncia estas palabras es muy particular. Un día antes, mientras caminaban desde Betania, Jesús tuvo hambre y se acercó a una higuera que tenía hojas, pero no fruto. Al no encontrar nada, dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, al pasar nuevamente, Pedro nota que la higuera se había secado desde la raíz. Con asombro le comenta a Jesús lo sucedido, y él responde con una instrucción directa: tened fe en Dios. Esta respuesta parece sencilla, pero encierra un principio profundo. Jesús no les dice asómbrense ni hablen del milagro, sino pongan su fe en Dios. Era como si les recordara que el poder que habían presenciado no era magia ni un acto aislado, sino el resultado de una fe auténtica. Tened fe en Dios no es una frase motivacional, es un mandato espiritual. Jesús no está sugiriendo que crean un poco, sino que su confianza esté completamente depositada en el Padre, sin reservas. No se trata de una fe parcial, sino de una fe que descansa totalmente en la soberanía y fidelidad divina. A continuación, Jesús amplía la enseñanza y les dice que cualquiera que diga a un monte quítate y échate en el mar y no dude en su corazón, sino crea que será hecho, lo verá cumplido. Aquí, el monte representa cualquier obstáculo imposible de mover por medios humanos. El punto central no es el tamaño del problema, sino la certeza en el Dios que lo puede mover. Esta declaración no significa que todo lo que deseemos se cumplirá automáticamente, sino que cuando nuestra fe está alineada con la voluntad de Dios, podemos esperar que lo imposible ocurra. Es una fe que se apoya en el carácter de Dios, no en nuestros caprichos. El hecho de que Jesús usara el ejemplo de la higuera seca no fue casual. En la cultura de Israel, la higuera simbolizaba prosperidad y bendición, pero también podía representar hipocresía religiosa, apariencia de vida, pero sin fruto. Jesús estaba enseñando que la fe verdadera produce resultados reales, no solo una fachada externa. Tened fe en Dios es un llamado a no poner nuestra confianza en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. La fe no se basa en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Dios es capaz de actuar incluso cuando todo parece perdido. En nuestra vida, muchas veces nos enfocamos en analizar el tamaño del monte, en lugar de recordar el poder de aquel que lo puede mover. Esa es la diferencia entre una fe débil y una fe firme. La fe débil mide el problema, la fe firme mide a Dios. Jesús no solo habla de tener fe, sino de no dudar en el corazón. La duda es como una grieta en la base de un puente. Aunque la estructura parezca firme, tarde o temprano colapsará. Por eso,
La fe genuina se alimenta constantemente con oración, palabra y comunión con Dios. Cuando dice tened fe en Dios, también nos recuerda que la fe no se pone en nosotros mismos, en nuestra capacidad, ni en otras personas, sino en el único que nunca falla. Las personas cambian, los recursos se agotan, pero Dios permanece fiel. La fe auténtica no ignora la realidad, pero la somete a la verdad superior de lo que Dios puede hacer. No se trata de negar que hay un monte enfrente, sino de creer que Dios tiene el poder y el deseo de moverlo si eso cumple su propósito. Este pasaje también nos invita a recordar que la fe no es un evento único, sino un estilo de vida. No basta con tener fe para un milagro puntual y luego volver a vivir dependiendo solo de nuestra lógica. Jesús nos llama a vivir todos los días con esa confianza. A veces, la fe más grande no es la que ve un monte moverse de inmediato, sino la que permanece firme aunque el monte tarde en moverse. Esa constancia demuestra que nuestra fe está en Dios y no en el resultado. Jesús termina esta enseñanza recordando que la oración es el canal por el cual ejercemos esa fe. Creer en Dios implica hablar con Él, pedirle, esperar y confiar en que su respuesta será siempre la mejor. Al final, tened fe en Dios es un recordatorio de que lo imposible no depende de lo que tenemos, sino de a quien tenemos. Y si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier monte en nuestro camino. 7. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. La historia comienza con una noticia que golpea profundamente a Jesús. Lázaro, su amigo querido, está enfermo. Marta y María, las hermanas de Lázaro, envían un mensaje con una petición implícita: Señor, el que amas está enfermo. Ellas sabían que si Jesús llegaba a tiempo, la sanidad sería segura. Pero, sorprendentemente, Jesús no parte de inmediato. Espera 2 días más antes de ir. Cuando finalmente llega a Betania, Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. El ambiente está cargado de dolor y resignación. Marta, al enterarse de que Jesús se aproxima, sale a su encuentro. Su primera frase revela una mezcla de fe y lamento: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una declaración que reconoce el poder de Jesús, pero que también deja ver la tristeza por lo que considera una oportunidad perdida. Jesús responde con una promesa: tu hermano resucitará. Marta, conocedora de las Escrituras, asiente y dice que sabe que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella piensa en una promesa futura y lejana, pero Jesús está a punto de mostrarle que el poder de la vida no es solo para el mañana. Es entonces cuando pronuncia una de las declaraciones más poderosas de todos los evangelios: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice yo tengo o yo traigo, sino yo soy. Jesús no solo ofrece vida eterna, Él mismo es la fuente de esa vida y la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Con estas palabras, Jesús cambia el enfoque de Marta del futuro al presente. No se trata solo de lo que pasará en el último día, sino de quien está presente con ella en ese momento. La fe, para Jesús, no es solo esperar algo en el mañana, sino confiar en el hoy. Esta declaración tiene un alcance eterno y también personal. Jesús no habla en términos abstractos. Está frente a una mujer que ha perdido a su hermano y le ofrece no solo consuelo, sino la solución misma al problema de la muerte. En nuestra vida, muchas veces vemos la esperanza como algo lejano. Pensamos que Dios actuará algún día o que la respuesta vendrá en otro tiempo, pero Jesús nos recuerda que Él es la respuesta ahora. La vida que Él da comienza aquí, no solo en la eternidad. Jesús también añade: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es una promesa radical. Aunque el cuerpo muera, el alma que está en Cristo nunca experimentará separación de Dios. La muerte física deja de ser una derrota y se convierte en una puerta hacia la plenitud eterna. Luego, Jesús hace una pregunta directa a Marta: ¿crees esto? No busca una respuesta teológica, sino una declaración personal de fe.
Marta responde con convicción: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Su respuesta confirma que la fe no es simplemente entender un concepto, sino confiar en una persona. Después de este intercambio, Jesús se dirige al sepulcro de Lázaro. La escena es tensa. Algunos lloran, otros critican diciendo que si hubiera llegado antes, Lázaro estaría vivo. Jesús llora, mostrando que el dolor humano no le es ajeno. Luego, ordena quitar la piedra, y a pesar de la objeción de Marta por el mal olor, proclama que si cree, verá la gloria de Dios. Con voz fuerte, Jesús clama: Lázaro, ven fuera. El muerto sale envuelto en vendas, vivo nuevamente. El milagro confirma que su declaración no era una metáfora, sino una verdad literal. Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. En nuestra experiencia, yo soy la resurrección y la vida significa que no hay situación tan muerta que Jesús no pueda revivir. Puede tratarse de un matrimonio roto, una esperanza extinguida o un sueño olvidado. Cuando Él entra en escena, lo imposible se convierte en posible. Esta promesa también nos llama a vivir sin el temor paralizante de la muerte. Saber que Cristo es la resurrección nos da libertad para vivir plenamente, porque incluso lo peor que nos puede pasar, morir, ya está bajo su victoria. La enseñanza final es clara: creer en Jesús no es solo una garantía para el futuro, sino una transformación para el presente. Él no solo resucita muertos, también revive corazones, restaura vidas y enciende esperanzas. Si Él es la resurrección y la vida, entonces no hay nada que pueda considerarse definitivamente perdido mientras Él esté presente. 8. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan capítulo 11, versículo 40. La escena está cargada de tensión. Lázaro lleva 4 días en la tumba, y el ambiente alrededor del sepulcro está impregnado de duelo. Familiares, amigos y vecinos se han reunido para consolar a Marta y María. En medio del llanto, Jesús ordena algo inesperado: quitad la piedra. Sus palabras rompen la lógica del momento y confrontan la resignación que había en todos. Marta, siempre práctica, responde con una objeción que muchos de nosotros hubiéramos hecho: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Para ella, la realidad física de la muerte era una barrera insuperable. El olor, el tiempo transcurrido y la certeza de la pérdida parecían poner fin a cualquier esperanza. Es entonces cuando Jesús pronuncia esta frase: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No es una pregunta para obtener información, sino para recordar una promesa que ya le había hecho. La fe, para Jesús, no es un salto al vacío, sino un anclarse a lo que Él ha dicho previamente. La gloria de Dios es la manifestación visible de su poder y carácter. En este contexto, no era algo simbólico, sino real: un hombre muerto volvería a vivir. Pero Jesús deja claro que la puerta para ver esa gloria se abre con la llave de la fe. No es ver para creer, sino creer para ver. Esta respuesta a Marta revela algo profundo. Muchas veces, el obstáculo para experimentar la gloria de Dios no es la magnitud del problema, sino la falta de confianza en que Él puede intervenir. La incredulidad nos hace mantener la piedra en su lugar. En nuestra vida, también nos encontramos frente a sepulcros que creemos definitivos. Tal vez es una relación que parece irrecuperable, una salud deteriorada, un proyecto que murió antes de comenzar. Jesús nos recuerda que la fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. El énfasis de Jesús está en el si crees. La fe es una condición activa, no pasiva. Creer implica mantener la expectativa de que Dios puede y quiere obrar, incluso cuando los hechos parecen cerrados y sellados. Cuando Marta escucha estas palabras, algo debió moverse dentro de ella. Aunque no entendía cómo, tuvo que decidir si permitiría que quitaran la piedra. Y aquí hay una lección importante. A veces, para ver la gloria de Dios, primero debemos quitar las barreras que nuestra incredulidad ha levantado.
Jesús no promete que veremos la gloria de Dios solo en circunstancias fáciles. Al contrario, la gloria se revela con mayor fuerza en escenarios imposibles. Si todo estuviera bajo nuestro control, no habría lugar para que su poder se manifestara. Al quitar la piedra, el ambiente debió cambiar. La tensión, el asombro y la expectativa se mezclaron en el aire. Todos estaban a punto de presenciar algo que quedaría grabado para siempre en la historia de Betania. Jesús oró al Padre, no para convencerse a sí mismo, sino para que todos supieran que lo que estaba por ocurrir era obra de Dios. Cuando Jesús clamó, «Lázaro, ven fuera», el milagro ocurrió delante de todos. La gloria de Dios se manifestó no solo en el regreso de la vida, sino en el testimonio que se extendió por toda la región. Lo que era motivo de luto se convirtió en un testimonio de esperanza. Esta frase de Jesús nos recuerda que la fe no es pasiva, sino que prepara el terreno para que lo sobrenatural ocurra. Creer es abrir espacio para que Dios actúe sin ponerle condiciones basadas en nuestro entendimiento limitado. La gloria de Dios no siempre se manifestará de la forma que esperamos, pero siempre será para nuestro bien y para que su nombre sea exaltado. A veces veremos un milagro visible, otras veces, veremos cómo Él transforma nuestro interior para enfrentar la situación con una fortaleza que no teníamos antes. La enseñanza final es clara. La fe es la llave para ver la gloria de Dios, pero no una fe en nosotros mismos, sino en el carácter y la palabra de aquel que nunca falla. Si hoy estás frente a un sepulcro en tu vida, escucha de nuevo la voz de Jesús. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces, atrévete a quitar la piedra. 9. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo capítulo 28, versículo 20. Estas palabras forman parte del momento final del ministerio terrenal de Jesús. Él ya había resucitado y estaba a punto de ascender al cielo. Los discípulos se encontraban reunidos en Galilea, en el monte donde Jesús les había indicado que fueran. Allí, les dio lo que hoy conocemos como la Gran Comisión: ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todo lo que Él había mandado. En medio de ese encargo monumental, Jesús les deja una promesa que debía sostenerlos en todo lo que estaba por venir: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta declaración es mucho más que una frase de despedida, es un compromiso eterno. Jesús no dice estaré con vosotros de vez en cuando ni os visitaré en momentos importantes, sino estoy con vosotros en presente continuo. Eso significa presencia constante, ininterrumpida y personal. Para los discípulos, esta promesa era crucial. Pronto enfrentarían persecuciones, rechazos, cárceles y hasta la muerte por causa del Evangelio. Sin la certeza de que Jesús estaría con ellos, la misión sería imposible. Pero con su presencia, cualquier obstáculo se convertía en una oportunidad para mostrar su poder. Es importante notar que Jesús no dice yo estaré con vosotros solo en los momentos de éxito, sino todos los días. Esto incluye los días de alegría y los de tristeza, los días de victorias y los de derrotas aparentes, los días de fe fuerte y los de duda. Su compañía no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestras circunstancias. En nuestra vida, esta promesa sigue siendo una fuente de consuelo y fortaleza. Muchas veces podemos sentirnos solos, incomprendidos o abandonados, pero la realidad espiritual es que Jesús está con nosotros. Aunque no podamos verlo con los ojos, su presencia es real y constante. Esta frase también rompe la idea de un Dios distante. Jesús no se limitó a darnos instrucciones y luego retirarse a observar desde lejos. Él eligió caminar con nosotros mientras cumplimos su propósito. Esto significa que su presencia no es un concepto teológico frío, sino una experiencia viva que transforma nuestra manera de enfrentar la vida. La promesa de todos los días abarca incluso aquellos en los que pensamos que hemos fallado demasiado como para que Él se quede. Pero Jesús no condiciona su compañía a nuestra perfección. Su fidelidad permanece porque es parte de su naturaleza. En momentos de soledad, recordar esta verdad cambia nuestra perspectiva.
No se trata de esperar que Jesús aparezca en una situación difícil. Se trata de reconocer que ya está ahí, sosteniéndonos, guiándonos y protegiéndonos. Para los discípulos, esta promesa se cumplió de manera tangible cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Desde ese día, la presencia de Jesús en ellos fue constante y poderosa, capacitándolos para hacer cosas que antes parecían imposibles. Y esa misma presencia hoy habita en cada creyente. Cuando enfrentamos retos, es fácil enfocarnos en lo que nos falta: recursos, tiempo, apoyo. Pero la promesa de Jesús nos recuerda que lo más importante nunca nos falta: Él mismo. Y si Él está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para cumplir cualquier misión que nos haya encomendado. Esta declaración también nos libera del temor al futuro. No importa lo que venga mañana, porque cuando llegue, Jesús ya estará allí. Esto nos permite vivir el presente con paz, sabiendo que el futuro está en manos del que nunca nos deja. La expresión hasta el fin del mundo asegura que no hay límite de tiempo para esta promesa. No importa cuán largo o difícil sea el camino, su presencia nos acompañará hasta el último paso. No es una presencia simbólica, sino real, que se manifiesta en su guía, su paz y su poder. En la vida cristiana, no caminamos hacia el fin del mundo solos, caminamos con el autor de la vida a nuestro lado. Esto significa que cada desafío es una oportunidad para experimentar su fidelidad de maneras nuevas. La enseñanza final es clara: la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días es el fundamento para vivir con valentía. Cuando lo creemos, dejamos de temer lo que pueda venir, porque sabemos que pase lo que pase, nunca estaremos solos. 10. A cada día le basta su afán. Mateo capítulo 6, versículo 34. Estas palabras de Jesús forman parte del Sermón del Monte, uno de los discursos más completos y desafiantes que pronunció. Allí enseñó sobre la verdadera justicia, el amor al prójimo, la oración, el ayuno y la confianza en Dios. En este punto específico, estaba hablando sobre la ansiedad y las preocupaciones por las necesidades de la vida: qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Jesús sabía que el corazón humano tiende a adelantarse al futuro, imaginando problemas que todavía no han llegado. Por eso dice: así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Con esto no minimiza las dificultades, sino que nos enseña a enfrentar cada jornada de manera equilibrada. La frase "a cada día le basta su afán" reconoce que la vida diaria ya trae suficientes retos. El afán aparece cuando intentamos cargar hoy con el peso de mañana. Jesús nos invita a descargar esa carga, confiando en que Dios proveerá y sostendrá también en el futuro. Este versículo es profundamente liberador porque nos recuerda que no tenemos que resolver toda nuestra vida de una sola vez. La preocupación excesiva nos roba la energía del presente, y muchas veces nos impide ver las oportunidades que Dios nos pone delante. Jesús coloca esta enseñanza en el contexto de confiar en el Padre Celestial. Antes de decir "a cada día le basta su afán", había afirmado que Dios viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. Si Él cuida de la creación con tanto detalle, ¿cuánto más cuidará de nosotros? En la práctica, vivir este principio significa aprender a enfocarnos en lo que podemos hacer hoy, dejando lo que no está en nuestras manos en las de Dios. Esto no es irresponsabilidad, sino sabiduría para administrar nuestras fuerzas. La ansiedad por el mañana muchas veces es fruto de imaginar escenarios sin incluir la presencia y la ayuda de Dios. Pensamos en problemas futuros como si tuviéramos que enfrentarlos solos, pero Jesús nos asegura que no será así. Cuando lleguemos a ese momento, su gracia estará allí para sostenernos. Esta enseñanza también combate la tendencia a querer controlar todo. Quien vive anticipando cada posible problema termina desgastado, mientras que quien confía en Dios puede disfrutar más plenamente de cada día, aun en medio de desafíos. Es importante entender que Jesús no está diciendo que no planifiquemos. La Biblia respalda la buena administración y la previsión.
Lo que él prohíbe es la preocupación ansiosa que roba la paz y demuestra falta de confianza en el Padre. Vivir sin afán por el mañana no significa negar que vendrán dificultades, sino elegir no vivir esclavizado por ellas antes de tiempo. Cuando aprendemos a ocuparnos del presente, desarrollamos una fe más sólida y una mayor capacidad de agradecer por lo que tenemos hoy. La frase "basta a cada día su propio mal" nos recuerda que el presente ya tiene sus retos, pero también sus bendiciones. Al vivir plenamente el hoy, no solo reducimos el peso emocional, sino que aprendemos a ver más claramente cómo Dios obra en lo cotidiano. En nuestra vida moderna, donde el ritmo acelerado nos empuja a pensar siempre en el siguiente paso, esta enseñanza de Jesús es un llamado a la pausa. No para quedarnos inmóviles, sino para vivir de manera consciente y confiada, sabiendo que el futuro no nos pertenece, pero sí le pertenece a Dios. La fe auténtica se demuestra cuando podemos descansar en medio de la incertidumbre. Creer que a cada día le basta su afán es confiar en que el mismo Dios que nos sostuvo ayer y hoy también lo hará mañana, sin que tengamos que vivir cada día cargando todo a la vez. La enseñanza final es que la paz no se encuentra cuando todo está resuelto, sino cuando aprendemos a confiar en Dios en cada paso, un día a la vez. Así, el corazón se libera del peso innecesario y puede experimentar la vida como un regalo diario, no como una carrera sin fin. 11. No se avergüencen de mí. Marcos capítulo 8, versículo 38. Estas palabras de Jesús surgen en un momento de enseñanza profunda sobre el costo del discipulado. Había explicado a la multitud y a sus discípulos que seguirlo implicaba negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y estar dispuesto a perder la vida por causa de él y del Evangelio. No era un llamado superficial, sino una invitación a una entrega radical. En ese contexto, Jesús advierte: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No es una frase ligera, es una declaración directa que conecta nuestra confesión de fe en el presente con la manera en que seremos reconocidos en la eternidad. Avergonzarse de Jesús significa ocultar o negar nuestra fe por temor al rechazo, la burla o la persecución. En los días de Jesús, identificarse con él podía significar la pérdida de la reputación, el trabajo, la seguridad e incluso la vida. Y aunque en muchos lugares hoy las consecuencias no sean tan extremas, la tentación de callar para evitar incomodidades sigue siendo real. El Señor llama generación adúltera y pecadora a aquella que se aparta de Dios y se entrega a otros dioses, ya sean ídolos físicos o pasiones internas. Es una generación que rechaza la verdad y busca justificar su pecado. En ese ambiente hostil, la presión para esconder la fe se intensifica. Jesús deja claro que la fidelidad pública a Él es una señal de verdadera fe. No se trata solo de creer en privado, sino de vivir y hablar de manera que otros sepan que le pertenecemos. La fe que se oculta por vergüenza corre el riesgo de enfriarse y apagarse. En nuestra vida cotidiana, la vergüenza puede tomar formas sutiles. Evitar mencionar a Jesús en una conversación, callar cuando alguien distorsiona el Evangelio, o vivir de una manera que no refleja sus enseñanzas por miedo a ser diferentes. Sin darnos cuenta, podemos adaptarnos al molde del mundo para evitar confrontaciones. La advertencia de Jesús también revela un principio espiritual. Así como nosotros podemos rechazar públicamente su nombre, Él también puede no reconocer públicamente a quienes lo negaron. Esto no se trata de perder la salvación por un acto aislado de debilidad, sino de una actitud constante de negación. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces, pero lo hizo en un momento de miedo extremo y luego se arrepintió amargamente. La diferencia está en que el verdadero discípulo, aun cuando cae, vuelve al Señor con un corazón quebrantado. El que vive permanentemente avergonzado de Cristo, en cambio, muestra que su fe nunca echó raíces profundas. No avergonzarse de Jesús implica asumir el costo de ser su seguidor. Puede significar perder amigos, ser incomprendido por la familia, o enfrentar críticas en el trabajo o la escuela.
Pero cada renuncia en esta vida es pequeña comparada con el honor de ser reconocido por Él en la gloria. El Señor mismo nos da la fuerza para mantenernos firmes. No se trata de valentía humana, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos da el valor para hablar y vivir conforme a la verdad sin importar la presión externa. Esta advertencia es también un llamado a examinar nuestras prioridades. Si buscamos la aprobación de las personas más que la de Dios, terminaremos sacrificando nuestra fidelidad. Pero si tememos más desagradar a Dios que desagradar a los hombres, seremos capaces de confesarlo en cualquier circunstancia. No avergonzarse de Jesús también significa estar dispuestos a defender sus palabras. No basta con decir creo en Él, debemos creer y afirmar lo que Él enseñó, aunque vaya contra la corriente cultural. La fidelidad a Cristo siempre será contracultural. Vivir sin vergüenza de Jesús es vivir con la certeza de que su opinión es la que realmente importa. El aplauso de la gente es temporal, pero la aprobación del Señor es eterna. Y cuando Él vuelva, reconocerá públicamente a aquellos que no se avergonzaron de Él ni de su mensaje. La enseñanza final es que confesar a Cristo abiertamente es un privilegio y una responsabilidad. No es solo cuestión de palabras, sino de una vida coherente con el Evangelio. Si estamos dispuestos a honrarlo aquí, Él nos honrará allá. Y no hay mayor recompensa que escuchar de su boca, bien, buen siervo y fiel. 12. Buscad primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Estas palabras de Jesús forman parte del mismo bloque del Sermón del Monte en el que enseñó sobre la ansiedad y las preocupaciones de la vida. Justo antes de pronunciar este versículo, había hablado de cómo las personas se inquietan por lo que van a comer, beber o vestir, y de cómo los gentiles se afanan por estas cosas. En ese contexto, Jesús da un mandato claro y directo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios no es una actividad ocasional, sino una prioridad que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Significa orientar nuestros pensamientos, decisiones, recursos y tiempo hacia la voluntad de Dios. No se trata de poner a Dios en una lista y darle el primer puesto, sino de que todo en la lista esté sometido a Él. Cuando Jesús dice primeramente, está marcando un orden de importancia que define el resto de nuestras acciones. Si nuestra vida gira primero en torno a nuestras preocupaciones materiales y después intentamos añadir un poco de espiritualidad, viviremos en constante frustración. Pero si ponemos a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios en nuestros corazones y en el mundo. Buscarlo significa desear y trabajar para que su voluntad se cumpla en nuestra vida y en la sociedad. Esto incluye obedecer sus mandamientos, servir a otros, proclamar el Evangelio y vivir de una manera que refleje sus valores. La justicia mencionada aquí no es la justicia humana basada en méritos, sino la justicia de Dios que transforma el corazón y nos capacita para vivir rectamente. Es una justicia que no se limita a cumplir normas externas, sino que nace de un corazón rendido al Señor. Esta promesa de Jesús tiene una parte condicional y una parte garantizada. La condición es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La garantía es que todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas se refiere a las necesidades básicas de la vida: alimento, vestido, techo. Jesús no promete lujos ni excesos, sino provisión suficiente para que podamos vivir y cumplir su propósito. En la práctica, esto significa que nuestras decisiones diarias deben evaluarse a la luz de si contribuyen o no al avance del reino de Dios. ¿Tomamos un trabajo solo por el salario o también por cómo nos permitirá servir y honrar a Dios? ¿Usamos nuestro tiempo solo para lo que nos agrada o también para lo que edifica nuestra fe y la de otros? Buscar primeramente el reino no siempre es fácil. A veces significa renunciar a oportunidades que parecen atractivas, pero que nos alejarían de la voluntad de Dios. Otras veces, significa dar pasos de fe sin tener todos los recursos asegurados, confiando en que Dios añadirá lo que falta.
Este versículo también nos libera de la ansiedad crónica. Cuando vivimos con la certeza de que Dios cuida de nuestras necesidades, podemos dedicar más energía y atención a lo que realmente importa, cumplir su misión. La preocupación por lo material pierde fuerza cuando confiamos en su provisión. Jesús no está promoviendo la pasividad ni la irresponsabilidad. Buscar el reino no significa dejar de trabajar o de planificar, sino trabajar y planificar con la mentalidad de que todo lo hacemos como parte de su gobierno y bajo su dirección. En la vida moderna, donde las exigencias económicas son intensas, este mandamiento sigue siendo un reto. Es tentador pensar que primero debemos asegurar nuestras finanzas y luego servir a Dios. Pero Jesús invierte el orden. Sirvamos primero a Dios, y Él se encargará de nuestras necesidades. La experiencia de miles de creyentes a lo largo de la historia confirma que esta promesa es real. Muchos han visto cómo, al priorizar la obra de Dios, Él ha provisto de formas inesperadas, a veces incluso más allá de lo que imaginaron. Buscar el reino de Dios primeramente también nos ayuda a discernir entre necesidades y deseos. Cuando estamos centrados en Dios, aprendemos a vivir con contentamiento, valorando lo esencial y soltando lo superficial. La enseñanza final es clara: nuestra vida encuentra equilibrio y propósito cuando la prioridad es el reino de Dios. Todo lo demás se alinea naturalmente bajo su cuidado. Al poner a Dios primero, no solo recibimos provisión, sino que descubrimos el verdadero sentido de vivir, ser parte activa de su obra en el mundo. 13. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. La noche estaba cargada de incertidumbre. Jesús había hablado de su partida, y los discípulos se sentían confundidos y angustiados. Él trataba de consolarlos diciéndoles que iba a preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre, y que después volvería para llevarlos con él. En ese momento, Tomás, con su honestidad característica, expresó la inquietud que probablemente todos sentían: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? La respuesta de Jesús fue clara y contundente: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No ofreció un mapa, un sistema o una lista de pasos, sino que se ofreció a sí mismo. Él no dijo: les mostraré el camino, sino yo soy el camino. Esto significa que llegar al Padre no es cuestión de seguir reglas religiosas, sino de tener una relación personal con Él. Decir yo soy el camino implica que no hay atajos ni rutas alternativas para llegar a Dios. En un mundo que promueve que todas las creencias llevan al mismo destino, Jesús establece una verdad exclusiva: solo a través de Él se puede acceder al Padre. No es arrogancia, es autoridad divina. Cuando Jesús se declara la verdad, está diciendo que en Él no hay engaño ni error. No solo habla la verdad, sino que encarna la verdad misma. Esto significa que su enseñanza, su carácter y su obra son absolutamente confiables. En un tiempo donde la verdad parece relativa y cambiante, Jesús se presenta como la verdad eterna e inmutable. Al afirmar que es la vida, Jesús está hablando tanto de la vida eterna como de la vida plena aquí y ahora. Sin Él, la existencia humana puede estar llena de actividad, pero vacía de propósito. Con Él, incluso las pruebas y dolores adquieren sentido porque se viven bajo su plan. Esta triple declaración, camino, verdad y vida, resume lo que Jesús es para nosotros. Como camino, nos conduce a la reconciliación con Dios. Como verdad, nos libera de las mentiras que nos esclavizan. Como vida, nos da una existencia abundante que no termina con la muerte física. En el contexto de aquel momento, estas palabras debieron traer un profundo consuelo a los discípulos. Aunque no entendían todo lo que estaba por ocurrir, podían confiar en que seguir a Jesús era suficiente para llegar a donde necesitaban estar, en la presencia del Padre. En nuestra vida, reconocer que Jesús es el camino significa renunciar a la autosuficiencia espiritual. No podemos salvarnos a nosotros mismos ni alcanzar a Dios por nuestras propias obras. Necesitamos caminar con Él, depender de Él y obedecerlo.
Aceptar que Él es la verdad implica someternos a su enseñanza, incluso cuando desafía nuestras ideas o incomoda nuestro estilo de vida. La verdad de Cristo no se adapta a nosotros debemos adaptarnos a ella. Entender que Él es la vida nos recuerda que todo lo que realmente vale la pena nace de una relación con Él. Podemos tener logros, riquezas y placeres, pero si no tenemos a Cristo, nos falta lo esencial. Por el contrario, aun en la escasez o el sufrimiento, si tenemos a Cristo, tenemos la vida verdadera. Esta declaración también nos invita a reflexionar sobre la exclusividad de Jesús como mediador. No hay ritual, religión ni filosofía que pueda sustituirlo. Esto puede ser difícil de aceptar en una sociedad pluralista, pero es parte central del mensaje del Evangelio. Para los discípulos, estas palabras cobraron pleno sentido después de la resurrección. Comprendieron que seguir a Jesús no era simplemente seguir a un maestro, sino caminar con el Hijo de Dios, que había vencido la muerte y abierto el acceso directo al Padre. Hoy, estas palabras nos siguen desafiando a examinar en qué estamos poniendo nuestra confianza. Si creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces nuestra fe debe expresarse en obediencia, fidelidad y entrega total. La enseñanza final es que Jesús no es una opción entre muchas, sino la única respuesta al anhelo más profundo del corazón humano, estar en comunión con Dios. Y esa comunión se logra no por esfuerzo propio, sino por permanecer en aquel que es el camino, la verdad y la vida. 14. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo capítulo 11, versículo 28. En este pasaje, Jesús se dirige a una multitud que vivía bajo el peso de exigencias religiosas, cargas económicas, opresión política y problemas personales. La gente estaba agotada, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Muchos habían aprendido de los fariseos que la aceptación de Dios dependía de cumplir una larga lista de reglas, y eso añadía una carga imposible de llevar. Jesús, viendo el estado del corazón de esa gente, pronuncia una invitación que sigue siendo uno de los llamados más tiernos y poderosos del Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice vayan a la religión ni cumplan con más rituales, sino venid a mí. La solución no era un sistema, sino una persona, Él mismo. La palabra trabajados implica desgaste por esfuerzo constante, mientras que cargados sugiere un peso que alguien más nos ha impuesto. Esto abarca desde problemas de la vida diaria hasta cargas emocionales y espirituales que nos agotan sin darnos descanso. El descanso que Jesús promete no es solo físico, sino integral. No se trata únicamente de detenerse, sino de encontrar alivio para el alma. Es un descanso que no depende de que las circunstancias cambien, sino de estar bajo su cuidado y dirección. En ese momento, los oyentes debieron sentirse sorprendidos. Estaban acostumbrados a líderes religiosos que imponían cargas sin ofrecer ayuda para llevarlas. Jesús, en cambio, se presenta como alguien dispuesto a tomar esas cargas y reemplazarlas por paz. Esta invitación es universal, todos los que estáis trabajados y cargados. No hay distinción de edad, condición social, pasado o nivel de fe. El único requisito es reconocer nuestra necesidad y acudir a Él. En nuestra vida moderna, las cargas adoptan diferentes formas: deudas, problemas familiares, enfermedades, responsabilidades laborales, ansiedad por el futuro. Muchas veces intentamos aliviarlas con soluciones temporales, pero estas no resuelven el problema de raíz. Jesús ofrece un descanso que ninguna terapia, entretenimiento o éxito material puede dar. Venir a Jesús implica un acto de humildad. Significa admitir que no podemos con todo y que necesitamos su intervención. Esto puede chocar con nuestro orgullo, pero es el primer paso para experimentar la paz que Él promete. Este descanso también implica un intercambio. En los versículos siguientes, Jesús dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros». El yugo era una pieza de madera que unía a dos animales para trabajar juntos. Jesús nos ofrece su yugo,
lo que significa que Él llevará el peso principal y nos guiará en la dirección correcta. Su yugo es fácil y su carga es ligera porque no está basada en el legalismo, sino en la gracia. La diferencia no es que no haya responsabilidades, sino que ya no las llevamos solos. Él camina con nosotros, nos da fuerzas y nos enseña a vivir de una manera que trae paz. Aceptar esta invitación es más que un momento de oración, es un estilo de vida. Cada día, podemos llevarle nuestras preocupaciones, frustraciones y miedos, y cada día Él nos renueva con su descanso. Muchas personas piensan que venir a Jesús es solo para los momentos de crisis, pero en realidad, es para todo momento. Vivir cerca de Él nos evita acumular cargas innecesarias y nos permite manejar las inevitables con sabiduría y fortaleza. Esta promesa de descanso no significa ausencia de problemas, sino presencia de paz en medio de ellos. Es la certeza de que no estamos solos y de que nuestras cargas no nos aplastarán, porque están compartidas con aquel que tiene todo el poder. La enseñanza final es que Jesús no solo quiere aliviar nuestras cargas, sino enseñarnos a vivir de manera que no volvamos a ser esclavos del afán y la angustia. Su invitación sigue en pie: venid a mí, y yo os haré descansar. Esa es la respuesta definitiva para el alma cansada. 15. Yo estoy para dar vida, y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Este versículo forma parte de un discurso en el que Jesús se presenta como el buen pastor. Antes de dar esta declaración, Él contrasta su misión con la del ladrón, diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Con estas palabras, Jesús define claramente dos caminos: el que lleva a la muerte y el que lleva a la vida plena. Cuando habla de vida, no se refiere solo a la existencia biológica. La vida que Jesús ofrece es espiritual, eterna y con un propósito que trasciende esta tierra. Es una vida que comienza aquí y se extiende para siempre en comunión con Dios. La vida en abundancia que promete no significa necesariamente riqueza material o ausencia de problemas. Más bien, describe una vida plena, con sentido, llena de paz, gozo, amor y propósito, aun en medio de las dificultades. Es la experiencia de vivir en la plenitud de lo que fuimos creados para ser. El contraste con el ladrón es importante. El ladrón representa a todo aquello que roba nuestra paz, destruye nuestra esperanza y mata nuestra relación con Dios. Puede ser el pecado, el enemigo espiritual, falsas enseñanzas o incluso la propia autosuficiencia que nos aparta de la dependencia en Cristo. Jesús se presenta como el buen pastor que protege a sus ovejas y las conduce a pastos verdes y aguas de reposo. Esto refleja cuidado, provisión y dirección constante. La abundancia no está en la acumulación de cosas, sino en la seguridad de estar bajo su guía. La vida abundante también implica libertad. Jesús, en este mismo capítulo, habla de que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. En un mundo lleno de voces que confunden, escuchar y seguir a Cristo nos libera de caminos que llevan a la destrucción. Esta abundancia no es algo que se obtiene de manera instantánea y total, sino que se experimenta progresivamente a medida que aprendemos a vivir en comunión con Él. Cuanto más tiempo pasamos cerca del pastor, más entendemos la plenitud que ofrece. En la vida diaria, tener vida en abundancia significa poder enfrentar las pruebas con esperanza, disfrutar de las bendiciones sin caer en idolatrías y encontrar propósito en cada etapa, incluso en las más difíciles. Significa que nuestras circunstancias no determinan nuestra paz interior. Jesús no solo quiere que sobrevivamos, quiere que vivamos plenamente. Muchos viven atrapados en la rutina, apagados por la desesperanza o esclavizados por el pecado. Él vino para romper esas cadenas y encender una vida que brille con significado y alegría verdadera. La abundancia de la que habla Jesús se nutre de una relación personal con Él. No se trata de recibir beneficios sin compromiso, sino de vivir bajo su señorío. Él es la fuente, y si nos desconectamos de Él, nuestra vida pierde vitalidad, como una rama cortada del árbol.
Esta promesa también nos recuerda que la vida eterna no empieza cuando morimos, sino en el momento en que creemos en Jesús. Desde ese instante, comenzamos a experimentar una transformación que nos hace disfrutar de una nueva calidad de vida, incluso en un mundo roto. La vida abundante incluye relaciones sanas, un corazón libre de rencor, la capacidad de perdonar y la fortaleza para perseverar. Son tesoros que no se compran ni se logran por mérito propio, sino que se reciben de aquel que nos ama sin medida. El enemigo intentará siempre robarnos esta abundancia, haciéndonos creer que la plenitud se encuentra en el placer inmediato, el reconocimiento humano o el poder. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera plenitud solo se encuentra en Él. Para vivir en esa abundancia, necesitamos permanecer conectados al buen pastor, obedecer su voz y confiar en su cuidado. Así, incluso cuando atravesemos valles oscuros, podremos decir que nuestra copa está rebosando. La enseñanza final es que la vida abundante que Jesús ofrece no se agota con el tiempo ni con las pruebas. Es un regalo eterno que comienza ahora y se perfecciona en la eternidad. Él no vino solo para salvarnos de la muerte, sino para llenarnos de una vida que vale la pena vivir todos los días. A lo largo de estas 15 respuestas de Jesús a quienes dudan de la fe, hemos visto que el Señor no se aleja del que vacila, ni rechaza al que pregunta, ni condena al que tropieza en medio de su caminar. Al contrario, Él se acerca con palabras que restauran, con promesas que sostienen y con verdades que transforman. Cuando dijo no temas, cree solamente, nos enseñó que la fe y el miedo no pueden gobernar juntos. Con ¿por qué dudaste?, nos recordó que perder de vista su presencia es abrir la puerta al temor. Y en bienaventurados los que no vieron, y creyeron, nos mostró que la fe más preciosa es la que se sostiene sin depender de pruebas visibles. En Si puedes creer, al que cree todo le es posible, nos invitó a cambiar la duda por confianza, y con no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, nos dio la llave para mantener la paz en tiempos inciertos. Cuando dijo tened fe en Dios, reafirmó que el fundamento de todo milagro es la confianza en su carácter, y en Yo soy la resurrección y la vida, reveló que Él tiene poder absoluto sobre la muerte. Con no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, nos enseñó que la fe es la puerta a lo imposible. En Yo estoy con vosotros todos los días, prometió una presencia constante, y con a cada día le basta su afán, nos liberó de la esclavitud de la ansiedad. En No se avergüencen de mí, nos desafió a vivir nuestra fe sin esconderla, y en Buscad primeramente el reino de Dios, nos recordó que las prioridades correctas abren la puerta a la provisión divina. Con Yo soy el camino, la verdad y la vida, estableció que no hay otro acceso al Padre, y en venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, nos ofreció descanso para el alma. Finalmente, en Yo estoy para dar vida, y vida en abundancia, nos aseguró que su propósito no es solo salvarnos, sino llenarnos de una vida plena aquí y para siempre. Cada una de estas respuestas es un antídoto contra la duda y una invitación a caminar más cerca de Él. No son simples frases para memorizar, sino verdades para vivir. Si las creemos y aplicamos, nuestra fe no solo resistirá las tormentas, sino que crecerá más fuerte en medio de ellas. Hoy, si alguna de estas palabras de Jesús tocó tu corazón, recuerda que no se trata de acumular conocimiento, sino de responder con fe. Él sigue hablando a los que dudan, sigue llamando a los cansados, sigue levantando a los que caen, y sigue dando vida en abundancia a los que vienen a Él. Si este mensaje ha fortalecido tu fe y quieres seguir conociendo más de las enseñanzas que Jesús dejó para nosotros, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás contenido bíblico claro, profundo y lleno de esperanza para tu vida diaria. Activa la campanita para no perderte ningún video, deja tu comentario para compartir lo que Dios te habló hoy, y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Jesús todavía responde a quienes dudan. No olvides, la fe crece cuando escuchamos su voz, y aquí, juntos, vamos a seguir escuchándola.